Mira, Churris. Mira nada más aquí. Mira el nada sector más. juvenil. Captarlo con la cámara. ¿Qué inicio estamos teniendo, compañeros? ¿Cómo están? Oye, ¿quién te mandó aquí con nosotros? No sé que se nos vaya a escapar el mundo. No, vine aquí al invernadero a una reunión, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente. ¿Verdad? ¿Qué dice el jefe Borrego? Nada, ¿verdad? todo tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Qué bueno, pues síganle con su programa, Oye, me da gusto verlos. Dile algo a la gente, pues, aquí te tienen. Sí. Algún mensaje, estamos en vivo para los ciudadanos. Mira, Miren, les voy a decir algo. Adelante. Les voy a decir algo que me tiene muy preocupado últimamente. Es la exposición financiera que está teniendo el gobierno de Nuevo León. Tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema de deuda. La deuda del gobierno del estado que se incrementó en casi 40,000 millones de pesos con Samuel García. Aparte la deuda que tiene con proveedores que ronda alrededor de los 20,000 millones y 20,000 millones que faltan para terminar el metro y 30,000 millones para terminar la Interserrana. Hoy como nunca está Nuevo León subido en un hoyo financiero con el Instituto de Control Vehicular y la red estatal de autopistas hasta el cuello de deuda que está programado pagarse hasta el 2050, ya se pueden imaginar, este gobernador no ha tenido consideración de la ciudadanía, va a dejar sumamente emproblemado a Nuevo León, no al gobierno, a Nuevo León, porque al final de cuentas los que venimos pagando somos los ciudadanos de Nuevo León. Así es que esa es la preocupación que les quería externar. Yo la verdad voy a ver dentro de mis posibilidades qué podemos hacer para ya frenar este dispendio, esta falta de planeación. Las obras salen muy caras y sobre todo la irresponsabilidad de empezar a ejecutar obras y dejarlas comprometidas para el siguiente sexenio. La verdad es que es algo que prácticamente nunca había visto en mi carrera política y que tenemos que ponerle un freno. Ya basta, señor gobernador, de falta de planeación y de dispendio en los recursos públicos. Ese es el mensaje que le quiero dar a la gente. Hay que pegar el grito, yo por eso doy la voz de alarma ahorita, porque después el siguiente gobierno, sea quien sea y quien lo encabece, va a estar muy emproblemado para poder solucionar los grandes temas que tiene pendiente el nuevo. ¿Y cómo te sientes en la interna de Morena? Me siento muy bien, miren, últimamente he recibido muchos ataques a través de las redes sociales y pues eso es obvio, ¿no? ¿A quién le tiran ustedes? ¿A quién le tiran? No, pues al que va arriba. Al que va arriba, o sea, esa es la realidad. Nosotros estamos trabajando, tenemos un mensaje, tenemos responsabilidad política y administrativa, queremos que a Nuevo León le vaya bien, queremos que nuestros jóvenes tengan la certeza de que va a haber oportunidad para ellos de crecimiento, de estudio, de buscar mejores niveles de trabajo, para las mujeres el acompañamiento, el estar con ellas, al lado de ellas, para que puedan ellas cumplir con todas las labores que hacen, porque son multitask las mujeres, hacen labores en el hogar, hacen labores de cuidadoras de algún familiar o amigo enfermo y también trabajan. Claro. Y aparte cuidan a los hijos, entonces tenemos que brindar todas las facilidades para el desarrollo de la mujer. Eso es lo que más nos preocupa. Y yo con este hoyo financiero, yo creo que la única persona que puede salvar a Nuevo León es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tenemos que tener un gobierno que esté alineado al gobierno federal, que llegue la cuarta transformación a Nuevo León con Morena y que podamos ahora sí juntos, ya se merece Nuevo León tener el mejor Nuevo León de la historia. Muy bien. Muchas gracias. Síganle con su programa, Dios los bendiga. Aquí echando grilla, Andrés, para no perder la costumbre. Gusto saludarlos, muchachos. Igualmente. Gracias. Un placer, como siempre, gracias. Sí. Consérvense, chavos. Ándale, sobre todo. Sí, gracias. Bueno, después de esta sorpresa inesperada, vamos a seguir. Todas las sorpresas son inesperadas, Tony. A mí me gusta también tener sorpresas esperadas. Bueno, puede ser también, sí. Bueno, vamos a reiniciar. Oye, qué cosa, ¿no? Que anduviera aquí. No es la primera vez que me lo encuentro aquí en el invernadero, ¿eh? Así es. ¿Sabes que un poco se está haciendo el invernadero una especie de... A ver, ¿por qué no puedo cerrar un poco la toma? Ahí está ya bien. ¿Ahí está bien?
Se está haciendo el invernadero un centro de grilla importante, ¿sí? De grilla política. De grilla política. Sí, sí, sí. Déjate comento que inicialmente la grilla política se hacía primero en el Hotel Monterrey, después en el Ambassador, luego se trasladó hacia el Mirador y hacia algunos hoteles de San Pedro, y ahora, según vemos, probablemente se venga trasladando hacia el San Gran Carlos lo Invernadero. fue alguna vez también, en San Carlos. El San Carlos, como no se me acuerdo. Siempre ha habido dos lugares. Así es. Siempre ha habido dos lugares para la grilla regiomontana. La grilla de los pobres y la grilla de los ricos. La grilla de los pobres y nuestra grilla. Como ricos se puede decir a los que traen presupuesto oficial. Hoy en día podríamos decir que el invernadero es la grilla de los pobres. Así es. Donde tenemos pues presencias, ¿sí? Diferentes grupos, y como es popular y es donde está masivamente la atención, llegan de todos. Y el Mirador es el lugar de la grilla con presupuesto. O sea, ahí donde vas a pagar cantidades importantes, sí, pero se van a ir a la cuenta de algún municipio, Claro, del gobierno cuenta, del sí. Estado. Así es. Pero bueno, Vamos a empezar. empecemos. Y para no perder mi tradición de ser el abuelito bueno que da consejos que a veces nadie los pela, pero es un desahogo que he querido tomar. Como ahorita no tengo nietos, tengo perrinietos y gatinietos, y a ellos no les puedo dar consejos porque lo único que me contestan es miau y guau. Eso te dicen. Sí, No, a mí no me dicen eso. mames. A mí me dicen, deme dinero, no consejos. Ellos son más modernos. Y bueno, te comentaba ayer, quiero dar un consejo que me sale del corazón. No sean pendejos. Ayer, Ahí déjale. Con eso tienes. Con eso tienes. ese es un consejo Sí, universal. universal, claro. Sí. Bueno, a lo que me quiero referir es lo siguiente, mira, Salvador. El día de ayer y antier, platiqué con varios miembros de Somos México en Nuevo León. Anda una preocupación muy fuerte por una acción tolerada que está cometiendo a quien yo he titulado el mercenario por excelencia, que es, o se lo están heredando de parte del ya fallecido PRD a Somos México. Me refiero a Aníbal Garza, quien manejó las negociaciones del PRD por mucho tiempo. Hoy día es el encargado de la parte electoral en Somos México Nuevo León. Tengo información muy seria, muy confiable de mi parte, de mis fuentes y de algunos integrantes de Somos México que andan muy encabronados con eso. Él ya se reunió, como le he llamado siempre, con la mafilia Lozano de Pesquería, que son, en estos momentos esa mafilia quiere llevar a el Paco Lozano a la alcaldía por parte del PRI y del PAN. También se reunió ya con los Treviño, que son la parte dominante del PRI en Juárez. Y así, él ya está haciendo convenios con otros grupos, porque ellos tienen una idea. Tienen la idea que como son partidos nuevos, necesitan una manera de avanzar. ¿Cómo avanzar? Negociando con partidos que tengan posibilidades de ganar. ¿Para qué? Para tener alguna regiduría, para tener asegurado algún puesto en las próximas administraciones. O sea, están vendiendo en Nuevo León a Somos México. Y eso yo creo que no se vale, porque a nivel nacional Somos México moralmente está muy fortalecido. Somos México a nivel nacional puede ser la voz más estrondosa, la voz más fuerte de la oposición.
Pero con esas acciones, dentro de una lógica pragmática que se están realizando en Nuevo León, yo creo, Salvador, que van a dar al traste con todo. ¿Yo qué les digo? Bueno, debemos de recordar que las instituciones, en este caso los partidos, no hacen a los seres humanos. Los seres humanos hacen a los partidos políticos. Hay un viejo dicho que si se va a vivir a un palacio, un payaso, no, ese palacio no hace que el payaso sea un rey, un buen gobernante, sino que hace ese payaso que el palacio se transforme en un circo. Entonces, por más perfecta que sea una institución, si meten personajes perversos, como en este caso Aníbal Garza, van a dar al traste con toda la calidad moral que pueda tener una institución. Todavía empieza el reino político y tengo evidencias de que Aníbal Garza ya anda negociando, ya anda diciéndole a posibles candidatos, porque es la queja de eso también. ¿Sabes qué? Tú no vas, tú sí vas, ¿por qué? ¿Por qué tú no vas? Porque no te quieres someter, no te quieres disciplinar, no quieres tener una candidatura de papel. Yo le llamo ponerse de tapete a quienes ejercen o pueden ejercer el poder. Y eso a mí se me hace algo terrible, que una historia tan importante para Nuevo León pueda ser destruida por algunas ambiciones perversas y mezquinas. Y te voy a decir una cosa, yo conocí y conozco a quienes originalmente movieron en Nuevo León el proyecto de Somos México. ¿Sabes que los desplazaron? ¿Y han venido con nosotros? Sí, los desplazaron y pusieron al equipo original encabezado por Aníbal. Claro, a Aníbal no le iban a dar la presidencia, pero pusieron una de sus gentes y a él lo nombraron como encargado de la estructura electoral para este 2027. A mí se me hace algo perverso y les vuelvo a repetir, mi consejo es no se apendejen, no destruyan algo tan importante en Nuevo León como Somos ML. Salvador. Bueno, pues qué te diré, ojalá eso pues sea un falso rumor, sí. Tengo evidencias. Ok, pues de ser así habrá que tomar precauciones. Sí, yo también en el caso de Somos México vi la cercanía, al menos así se expresó, entre la dirigencia de Somos México y la compañía México Elige, una compañía que se ha asociado con el PAN, que se ha caracterizado por mostrar resultados favorables para el PAN a lo largo de los procesos, solo para luego desembocar en unas decepciones terribles. Uno diría, bueno, si estuvieron diciendo que andaba arriba de Claudia Sheinbaum, sí, la candidata pues de la coalición, sí, Xochitl Gálvez, y luego resulta que fue abrumadoramente diferente el resultado, casi 20 puntos, sí, o por ahí. ¿Cómo es posible que esas compañías sigan trabajando? La respuesta es, bueno, ellos venden publicidad, sí, venden propaganda. Pero entonces, a ver la asociación de Somos México con una compañía encuestadora así, pues nos hace pensar que la parte panista de Somos México sigue con sus mañas y las va a seguir aplicando. Y entonces, bueno, pues es lamentable, pues, de ser así. Yo lo único que tengo, pues, son cuestiones que sugieren eso, por ejemplo, la nota es así, ojalá no sea así. Pero bueno, yo sigo teniendo simpatía por Somos México, la mantengo, creo que hay personajes que valen mucho la pena dentro de ese partido y espero que sus voces se impongan, que son voces que yo entiendo racionales, sensatas, y bueno,
Ojalá, quiera Dios. Mira, lo importante en este asunto es que aún no empiece el año político. Si somos México a nivel nacional, porque fue una etapa muy convulsa, y a veces cuando vives una etapa muy convulsa es difícil mirar todos los detalles y dejas pasar muchas situaciones que en ocasiones hasta son perjudiciales. Yo creo que como México está en una etapa muy buena para pasar por una criba y quedarse con lo más positivo existe en cada estado. ¿Qué hace un gambusino o qué hacían antiguamente? Creo que eso ya no se usa. Iban al río, buscaban la posibilidad de que existieran pepitas de oro, pero era todo un proceso de criba para que al final se quedaran libres las pepitas de oro. Yo creo que está en esa etapa somos México, donde debe de aplicar una criba muy seria y sobre todo viendo el pasado de cada quien, de cada integrante, porque repito, quienes construyen la historia en las instituciones y en los partidos políticos son los seres humanos, los hombres y las mujeres. Una buena historia no la construye en sí el propio partido, la construye su gente. Y si metes gente negativa, vas a tener un resultado negativo. Pero vamos a otra cosa, Salvador. Oye, algo increíble. Me han hablado por teléfono, me han escrito en WhatsApp, varias gente, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, hasta de Noroña, gente de Noroña de acá de Podaca, me han dicho, espero que tengas la valentía, junto con Salvador Borrego, de reconocer la gallardía, la hombría de Andrés Manuel López Beltrán, de enfrentarse a los Estados Unidos. No nos ha decepcionado, todo lo contrario. Creemos que debe ser el próximo presidente de México, porque ningún político, esto es un resumen de lo que me dijeron, de lo que me comentaron, de lo que me aseguraron, ningún político ha tenido los pantalones suficientes para enfrentarse a los Estados Unidos asumiendo todas las consecuencias. Pues, ay, güey, tenemos a un nuevo héroe en México. Pero esto me trae a la mente una anécdota. Muchos dicen que es ficticia, otros que es real. Algunos se la adjudican a Napoleón Bonaparte. Un día estaba el corso Napoleón en su campamento y llega un general corriendo desesperado y le dice, señor, me han informado de que en una reunión solemne el Papa lo ha excomulgado. Y Napoleón voltea y le dice sonriendo, prepara los cañones y que apunten hacia el Vaticano toda nuestra artillería. El general le dijo, perdóneme señor, no quiero faltarle al respeto, pero ¿de qué va a servir si nuestras balas no van a llegar hasta el Vaticano? ¿De acaso van a llegar aquí en corto y van a hacer destrucción? Exacto. La excomunión del Papa no llega hasta Napoleón Bonaparte. Buenas tardes. Y se retiró el general, asombrado. Yo pienso que lo mismo está ocurriendo ahorita. Esa carta de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no saber que le envió una carta con toda la gallardía del mundo, con toda la hombría, diciéndole, ustedes son unos decadentes, malditos conservadores? ¿Cómo creen que me va a preocupar que ustedes me quiten la vida? Y bueno, pues esa es la visión que tienen los seguidores de López Obrador, de la Cuarta Transformación. Y Claudia Sheinbaum ya salió a defender precisamente a Andy, o a no me llamen Andy, como él no quiere que lo llamen así, pues está bien, a no me llamen Andy, diciendo que es una acción política, que esto, que lo otro. No sabrá Claudia en realidad en qué piso, qué es lo que está pisando. Debemos de recordar que ya nos pusieron la cuerda, la soga en el cuello, diciéndonos, el tratado se va a revisar cada año.
y no se han olvidado de que Adán y sus muchachos, entre otros muchos, y López Obrador y sus muchachos, el mismo Andy tiene cuentas pendientes. Yo no sé qué tanto nos conviene seguir tomando el papel de valientote de rancho o valientote de barrio, Salvador Rodríguez. Mira, es interesante esto que sucede porque se da como consecuencia de un incremento gradual pero constante, sí, de las presiones de los Estados Unidos en contra de México. La figura de Andrés Manuel López Beltrán se ha mencionado desde hace meses, señalándolo como el cabezal del tema del huachicol fiscal. Y se hablaba mucho de que los Estados Unidos lo tenían pues ahí contemplado como una de las personas que buscaría junto con el gobernador de Sinaloa, con licencia, sí, Rubén Rocha Moya, para la extraditación y juicio. Esto siempre fue una posibilidad, parecía una especulación, pero en estos días, ayer, antier, se da un caso ya sí con datos fuertes, porque le retiran la visa y él reconoce que le retiran la visa, entonces eso no es una especulación, es un dato. La respuesta es una respuesta, digamos que desafortunada, porque no abona en favor de una posible situación de conciliación, sino que abre un frente de batalla. Es una carta que podría decirse que es grosera, ¿sí? Ellos simplemente tienen todo el derecho del mundo de retirar una visa. Yo no tengo visa de Estados Unidos, me la negaron, sí, cuando se venció me la negaron, no me la retiraron. Comunista, guerrillero. Porque algún loco de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León se le ocurrió hablar al consulado y decir que yo era un comunista, que era un terrorista, una bola de tarugadas. Y los gringos, pues si les llega una notificación de esas, la toman en cuenta. Aunque sea falsa, ellos no se van a andar preocupando por andar indagando si es cierto o no es cierto. Ellos toman su decisión. Y yo lo reconozco. No tengo por qué reclamarles nada a eso. Yo a los gringos antes bien les debo un agradecimiento eterno, porque yo me formé profesionalmente en Estados Unidos. Tengo 3 posgrados, maestría en matemáticas, maestría en estadística, doctorado en estadística, todas en universidades de Estados Unidos, ¿sí? De gran prestigio. Y entonces, bueno, pues estoy agradecidísimo con ellos. Aparte de eso, mis papás eran ciudadanos americanos y vivimos del trabajo de mi padre en Estados Unidos. Entonces, yo lo único que guardo por Estados Unidos es agradecimiento. Me quitan la visa, pues, o no me la dan, pues ni modo, ya se acabó. Es claro que hay una serie de incomodidades. Yo tenía una cuenta de cheques allá en Estados Unidos, en McAllen. Pues ya no encontré la manera de retirar el dinerito, que no era mucho. ¿Sí? Unos 2-3 millones de dólares. Pues no, una cantidad mucho más modesta. Pero bueno, ni modo. Se acabó, no cambia nada mi situación con Estados Unidos. Pero volvamos a Andy, que es de lo que se trata. Mira, el valor que quieren tus amigos de Morena que le reconozcamos a Andy, tendríamos que analizarlo para ver si efectivamente tiene sentido reconocerle valor a esa respuesta. Y tendríamos que ir a Aristóteles, porque el valor es ciertamente una virtud. Nada más que en el esquema aristotélico la virtud se encuentra en el justo medio. El justo medio. Se peca por defecto o por exceso en las cosas. Por defecto sería una falta de valor que se llama cobardía, ¿sí?
por defecto, y por exceso es un supuesto exceso de valor, pero que se conoce como, a ver, ahorita tenía la palabra en la mente, como cuando alguien desafía las cosas, se llama temeridad, ¿sí? Y ese no es una virtud, es una falla, ¿sí? Es un defecto, es algo que no está bien. Y aquí estamos viendo eso, una reacción temeraria. ¿Temeraria por qué? Pues porque te estás poniendo a las patadas con alguien que te puede aplastar en cualquier momento. Estás apoyado en la posibilidad de que ellos se moderen por razones de otro orden, por la desestabilización que se puede hacer en la interdependencia que hay entre nuestros países o por alguna otra razón, ¿sí? Pero en modo alguno podemos reconocer eso, ¿sí? Aquí lo único que podemos decir es ¿a qué le tiras? ¿A qué le tiras? O sea, ¿a qué le tiras con el sueño mexicano? En todo caso, lo que estás haciendo es poner en riesgo, sí, la situación nacional, porque una respuesta de los gringos a esa grosería de Andy López Beltrán, pues podría generar daños, más daños de los que ya han hecho la familia López Obrador a este país. Entonces yo le respondo a tus amigos de Morena, cercanos al presidente o al expresidente, a la presidenta, y cercanos a Noroña, dices tú que también a Noroña. También, ¿sí? No podemos reconocer mayor virtud en Andy López Beltrán. De hecho, lo que le he estado viendo yo a lo largo de los años todavía no me permite reconocer algún valor, pues, en sus personas, ¿sí? Son unos sinvergüenzas que han robado como han querido, y la justicia de Estados Unidos es la que está más cerca de ellos, porque la justicia mexicana en modo alguno va a reaccionar en contra de ellos. Y entonces pues está haciendo una balandronada, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué sigue. Pero los gringos son muy cabrones y cuando algo quieren arreglar, te piden que pidas perdón. Es una forma regular, ¿sí? Entonces ya lo veremos pedir perdón o verlos doblegados o verlos encarcelados, que es otra de las posibilidades, en alguna cárcel gringa, ¿sí? Entonces, bueno, así es este tema, lamentable, pero que ya le da visos de verdad a muchos comentarios que han estado haciendo personajes como Ramón Alberto Garza, por ejemplo, ¿sí? Que habla de que los Estados Unidos están teniendo pues están tomando una serie de acciones tendientes a llamar a cuentas de la justicia norteamericana a personajes como el propio Andis, incluso López Obrador mismo, López Beltrán también, López Beltrán, ¿cómo se llama? El de Oaxaca, que fue secretario de Gobernación. Bueno, ahorita nos acordamos de su nombre, que también está muy complicado. Yo lo que creo de todo esto es que se acerca la presión de los Estados Unidos en contra de los políticos, sí, que se han dado a conocer como narcopolíticos, y que están viendo las cosas ya cada vez más complicadas. Este es un hito en esa presión, y aquí van a surgir muchas más cosas, y yo creo que cosas que van a tender pues a presionar a esta familia, ¿sí? Bueno, pero aquí la pregunta que yo me hago... ¿No te acordaste del nombre del exsecretario de Gobernación? De Adán. Adán Augusto López. Adán Augusto sí. López, el vampiro. Oye, pero aquí la pregunta es, yo se la haría directamente al personaje si lo pudiera enfrentar. ¿Hasta dónde, Claudia? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta historia de sometimiento a los López? Porque si a Juan Pérez le hubieran retirado la visa, hubieras quedado callada. Si a Juan Pérez
del PAN o del PRI o del Movimiento Ciudadano le hubieran retirado la visa, hubiera dicho que es un delincuente. Si a alguien de Morena le hubieran retirado la visa, como ya se las han retirado, su perfil habría sido bajo, como lo ha sido. Pero como es el hijo de López Obrador, entras a una defensa muy seria. Yo creo que es excesiva, diciendo que es un asunto de política y que deben de respetar a México. Los López no son México. Es un apellido muy respetable, pero los López no son México. Por eso vuelvo a preguntarte, Claudia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Algo más que quieras agregar? No, solo que Claudia está comprometidísima con ellos. Se ha esperado que ella tome distancia, ¿sí? Y que pues se aparte de las políticas de López Obrador. Lo ha hecho solamente en una, que es el tema de seguridad pública. Pero en todas las demás áreas ha seguido la continuidad con respecto a las políticas de López Obrador. Y en este caso le ha dado una protección, sí, pero absoluta. Ni siquiera entran a ver los casos. Para ellos no hay ninguna prueba de que ellos tengan alguna situación irregular en sus acciones. Y bueno, los gringos ya tienen pruebas, ¿sí?, suficientes y bastantes para hundirlos. Y en ese asunto estamos. Yo creo que la presidenta tiene un compromiso muy fuerte con López Obrador y pudiera eso estarla deteniendo, o pudiera ser también, y eso es lo que yo quisiera que fuera, que ella sigue el juego de estar apoyando a López Obrador hasta que las cosas lleguen a un punto tal en que no haya alternativa para ella y que quede como una situación donde se aplasta a la familia de López Obrador y ella quede como una presidenta que fue, pues digamos que apabullada por los gringos, que no pudo hacer nada más para no perder el control, de la base que los apoya, ¿sí? Estaba haciendo señas porque sé que está una entrevista esperando a un personaje y ya llegó. Sí. Sí, Salvador, hay otro tema fundamental. Lanzan una lista de los opositores que supuestamente le quieren hacer daño a México. En la mesa grillera los han nombrado como los contestatarios. No son medios de comunicación, pero sí son medios de comunicación. Me refiero a que no cumplen el perfil de un medio de comunicación tradicional, sino son medios contestatarios que han ya roto lanzas con el gobierno. María Luisa Alcalde, la considerada la mujer más bella de México, lanzó una lista y ahora dicen que no es lista. O sea, es un acto de represión en contra de los medios de comunicación, exhibiéndolos, poniéndoles en contra toda la jauría de la 4T, y eso se me hace algo terrible. Lo de manera burlona dice, cuando el PAN y algunos voceros y algunos grupos le piden que la mañanera también debe de tener derecho de réplica para que se expresen todos aquellos que son cuestionados desde el poder. Y ella dice, bueno, pues que hagan una rueda de prensa, que hagan un video en vivo, que hagan lo que quieran, pero yo no les voy a dar derecho de réplica. Prácticamente dice que ese es su espacio. Nada más que aquí hay una situación que a mí se me hace terrible. Ok, todos podemos convocar a los medios, todos podemos hacer un en vivo. El problema
Esas acciones, Claudia Sheinbaum, la presidenta con A de México, lo hace con mis impuestos, con tus impuestos, Salvador Borrego, y desde el poder. Y no es equiparable cuando uno alza la voz, por más Loret que uno sea, o otro personaje de gran impacto, no es lo mismo. Para empezar, no tenemos los suficientes recursos, y nadie tiene los mismos recursos del Estado. Se me hace algo terrible en contra de la libertad de expresión lo que está pasando en México. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero ¿qué te parece esta situación, Salvador? Mira, yo creo que estamos viviendo una situación interesante porque hay gente, hay personas, hay personajes que tienen voces cada vez más potentes, que disfrutan de mayor influencia en México. Sí, esta semana pasada manejamos en el tema de la grillera, un tema que se malentendió porque cuando hablamos a veces de conceptos en cierto esquema, se utilizan palabras que son comunes. Por ejemplo, en estadística tú hablas de estimadores sesgados y estimadores insesgados. Y si nos vamos a la concepción en el lenguaje común de las palabras, ser sesgado es malo, es estar torcido, es estar llevando las cosas a lugares que no son correctos. Y ser insesgado es una virtud. Pero en el contexto de la estadística, a veces, aunque en términos generales podríamos decir que los estimadores sesgados son más malos o son malos, sí, que son mejores los estimadores sesgados, hay situaciones como en regresión, en análisis de regresión sesgada, sí, donde es mejor un estimador sesgado que un insesgado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Que cuando hablamos de contestatario, la gente se va al lenguaje común y dice, bueno, contestatario es que contesta. Sí, bueno, pues entonces todos somos contestatarios. ¿Sí? No es así. En el esquema de Norberto Bobbio, contestatario es una persona que se opone al poder, ¿sí? Pero se opone no como partido político, se opone no como una condición de resistencia a un gobierno, ¿sí? Sino como una condición de respuesta. Y define entonces la resistencia en dos formas, las distingue de dos maneras. Una es la resistencia formal. Los partidos políticos están ahí para estar, por supuesto que participando, emitiendo opinión, ¿sí? Incluso llamando a acciones, ¿sí? Como pueden ser actos de sabotaje, como pueden ser actos violentos, ¿sí? Y bueno, en la Italia de aquellos años, pues estamos hablando, ¿sí?, de los partisanos, ¿sí? Esa es una parte de, valga la redundancia, es una parte, la supuesta redundancia, esa es una parte, ¿sí? Pero los otros son los que a través de diferentes medios, como puede ser poner una pinta, ¿sí? Es un contestatario, ¿sí? Muera Claudia, por ejemplo, en una cosa muy grueso, ¿verdad? O fuera Morena. Le hubieras puesto en lugar de muera Claudia, ponerle a su madre Claudia. Puede ser también, pero eso es una reacción de contestatario. Por supuesto que los que tienen medios de comunicación que los publican, sí, son contestatarios también, los editorialistas. Ahora en el mundo moderno tenemos la posibilidad de que haya gente que puede utilizar estos medios modernos y capitalizar esa actividad, se dice monetizar. Y entonces tenemos un fenómeno nuevo, moderno, en el que los contestatarios pueden generar dinero por el hecho de ser contestatarios.
tenemos casos insignia, como por ejemplo el caso de Ramón Alberto Garza, el caso de Andrés, ¿cómo se llama? Loret. De Carlos Loret de Mola, ¿sí? Donde ellos están simplemente por su propia actividad exitosa, que tienen mucho éxito, y Broso también, pues tienen cantidades de ingresos pues equiparables o hasta a lo mejor superiores a los que les daría trabajar en un medio formal, ¿sí? Entonces, tenemos una situación donde sí estos grupos contestatarios están generándole problemas fuertes al gobierno, pero muy, muy fuertes. Sí, tenemos ahí, por ejemplo, la situación de gente que influye mucho, sí, como son estos casos. Mira, por ejemplo, a Ramón Alberto Garza, que ha estado anticipando las acciones del gobierno de Estados Unidos, pues se le ha acusado de ser así muy imaginativo y de estar elucubrando cosas, pero esos concretos, como esta cancelación de la visa de López Beltrán de Andy, nos dicen que lo que ha estado diciendo Ramón Alberto Garza tiene mucho de verdad. Y entonces estamos en eso, ¿sí? Una presidencia que siente la presión fuerte por parte de estos grupos y entonces reacciona con esa lista, ¿sí? Nosotros deberíamos estar ahí, pues deberíamos, tal vez, si alguien nos escucha, diría, oye, pues sí, estos cabrones están diciendo cosas. Yo he dicho muchas veces que López Obrador es un pendejo, ¿sí? Y nadie dice nada, pues porque si ven no nada más lo que decimos, sino cuánta gente nos ve, pues a lo mejor dicen, ¿para qué vamos a gastar el parque en Urracas? Sí, lo dejamos para los personajes que sean centrales. Claro, si esto sigue y se enferma, ¿sí? Puedes llegar al extremo de que haya locos locales, ¿sí? Que de repente digan, estos son enemigos de mi presidenta y de mi cuarta transformación, y que vengan y nos agredan, ¿sí? Los periodistas que han estado muriendo no han sido periodistas de alto, digamos que... alto impacto, son periodistas modestos, que son agredidos por quienes, bueno, pues por gente también de la localidad que se siente afectada. Muchos podrían ser del crimen organizado, otros de las administraciones locales, ¿sí? Municipales. Y bueno, en ese sentido podríamos nosotros correr algún riesgo. Un comentario sobre esto, Salvador. En este año, si los números no me fallan y la memoria, hay 6 periodistas asesinados, nada más en este año de Claudia. Y hay algo muy interesante. Los 6, de una manera u otra, fueron contestatarios. Acusaron al gobierno de relaciones con el crimen organizado, lo acusaron de corrupción, y todos los gobiernos relacionados con Moreno. Interesante, porque se dice que son periodistas, tú estás aclarando que son realmente contestatarios, ¿sí? Exacto. Que no tienen la protección de un medio formal y que corren riesgos al ejercer esa acción de responderle al gobierno por las cosas que está haciendo, por denunciar las cosas que están sucediendo. Y entonces, bueno, pues sí, son gente que está en una condición de riesgo, claro. Y eso pues está a la vista. Mira, una observación que yo quisiera hacer. Este fenómeno de los crímenes a periodistas no es nuevo, es histórico de siempre. Nada más que hay una diferencia. El PRI y el PAN aprendieron a tolerar y a negociar. El gobierno federal de Morena y los gobiernos estatales son totalmente intolerables. Te voy a decir que, y tú lo has de saber también, que pasaba en cierta época. Yo hacía una investigación seria con fundamentos y el funcionario decía al responsable de comunicación social, oye, invita a Lomas a almorzar o a cenar conmigo. Ya era un gobernador decente, te decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene estos cuestionamientos? Mira, voy a tratar de resolver, sé que tienes razón, nada más no lo publiques, por favor, que hay un principio en periodismo, que si alguien te pide en una reunión privada que no publiques,
es imposible que publique. Un acto de cortesía. A menos que tú rompas con la ética periodística primero. Los más cabrones te decían, bueno, ¿qué chingados quieres? ¿Cómo resolvemos esto? Pero ya, porque me tienes hasta la madre. Había esos dos tipos de gobernantes. Pero el último nivel ya era la desaparición, el asesinato, o también desaparición, asesinato, o que te ahorcaran financieramente. Pero nunca se daban casos tan escandalosos como los que se dan hoy, que desde la mañanera están lanzando líneas. Te voy a decir una cosa, hay compañeros de la prensa que se niegan a ir a los eventos de Morena porque ya están marcados. Y hay el temor de un linchamiento mediático por los enemigos de la Cuarta Transformación. Un linchamiento físico y hasta agresiones. A ese nivel estamos llegando con la polarización que se ha generado desde la época de López Obrador, y los más afectados como los comunicadores, más con esa postura, esa lista que lanzó la bella chica, que es la responsable, y también desde el espacio que lo está haciendo. Entonces sí, se me hace algo terrible. ¿Tú tienes la esperanza de que algún día esto mejore o seguirá empeorando, Salvador? No, claro que no. Mira, nosotros tenemos un gobierno que llega en la dinámica populista, ¿sí?, de polarizar y de satanizar a los adversarios. Hay algunos compañeros, particularmente un asesor uruguayo, ¿sí? Estoy tratando de recordar el nombre de él, es un nombre famoso, que nos dice que una tendencia muy natural, muy común en la lucha política es que tendemos a caricaturizar a nuestros adversarios. Y eso hicieron la gente de Morena, ¿sí? Una caricatura burda, por ejemplo, el concepto de la mafia del poder, ¿sí? Yo decía, a ver, ¿cómo va a haber una mafia? Si el gobierno es una mafia, si fuera una mafia, pues ya te hubieran mandado a asesinar. No habrías llegado, no habrías progresado, no te habrían tolerado tantas cosas, ¿sí? Pero ellos crecieron con eso, diciendo que todo estaba mal hecho, todo era mal, todo era perverso, ¿sí? Y sobre esa base llegan y se olvidaron de cultivar ellos el oficio político que ahora les hace falta, ahora que están gobernando. Ese oficio político no lo tienen por ninguna parte, oficio que sí se le veía a la gente del PRI, incluso a la gente del PAN. Y aquí, en este asunto, hay un tema central, ¿sí?, que explica todo esto que estamos viviendo. Mira, tú lo mencionaste, la tolerancia. La tolerancia es un concepto que tiene que ver con el poder. El que tolera es el que está en el poder, no el que está abajo. Cuando se somete a alguien o se limita a alguien, ¿sí?, se aguanta a alguien, algo incluso que pudiera ser falso, pero lo deja pasar, ¿sí?, no hay respuesta, ¿sí?, y está abajo, no estamos hablando de tolerancia de esa persona, estamos hablando de sometimiento. Estamos jodidos y me están diciendo que yo soy un neoliberal y que soy un perverso y que quiero estudiar a Estados Unidos para aprender a robar y todas esas cosas que nos han dicho, ¿sí?, y no decimos nada, pues porque no hay nada que hacer, o sea, pero no estamos siendo tolerantes, estamos siendo oprimidos. El que ejerce la tolerancia es el que está en el poder. Y bien tú dices, los gobiernos del PRI y del PAN ejercieron la tolerancia en muchas ocasiones. Si no hubiese habido esa tolerancia,
¿sí? López Obrador nunca hubiera llegado a la presidencia. Ahora que tenemos un gobierno que no tiene oficio político y ante la ausencia de esa condición fundamental para gobernar, lo que hacen es confrontar, ¿sí? Mostrando una ausencia absoluta de tolerancia. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Y esa situación de falta de oficio no solamente lleva a la intolerancia, lleva al ejercicio muy defectuoso del poder, ¿sí? Muy defectuoso de las obras públicas, muy defectuoso en muchos campos, ¿sí? Y eso es lo que vivimos. ¿Y qué es lo que hace este gobierno para tratar de controlar las cosas, para preservarse en el poder? Pues tratar de cerrar todos los posibles caminos, acercándose a Daniel Ortega en Nicaragua, a llegar al punto de decir, ¿saben qué? Ya para qué nos la quebramos, aquí ya no hay elecciones y se chingó, si vamos a estar aquí nosotros, ¿por qué? Pues porque llegamos y vamos a querer permanecer aquí durante muchos años, ¿sí? Esa es la situación. Imagínate nada más, donde en México pase lo que nunca ha ocurrido. Podrán decir lo que quieran de los gobiernos priistas, panistas, de los gobernantes del siglo pasado, pero al menos tenían un grado de tolerancia muy importante, porque se dan cosas terribles. ¿Tú crees que lleguemos al límite de que un día Claudia Sheinbaum, junto con López Obrador, hagan una mañana y nos digan, ¿saben qué? El único camino para que no llegue la derecha y no se acaben los apoyos sociales, pues es que ya no existan las elecciones, se cancelan. ¿Tú crees que lleguemos a ese límite? ¿Y cuál crees tú que sería la respuesta de nuestra sociedad? Yo creo que no vamos a llegar a eso, y no tanto por la presión que ejerza tanto la oposición formal como los contestatarios, sino porque la presión de los Estados Unidos les va a ir limitando las cosas. De hecho, eso está en curso. Yo creo pues que ellos no pueden llegar a tanto. Mira, no sé si fue cierta esta nota, pero yo vi por ahí que hubo una intercepción de un avión que llevaba dinero para Cuba, ¿sí? Lo que sí también es cierto es que sí se ha estado llevando dinero para Cuba. Sí, dólares. ¿Verdad? No sé si ya detuvieron a alguno, pero el solo hecho de que se sepa ya muy probablemente les limitó la actividad esa que estaban teniendo. Y entonces, pues yo siento que ellos están en una situación muy incómoda. Sienten que les están soplando en la nuca, ¿sí? Y que se les acercan cada vez más y están en una situación pues muy embarazosa, muy complicada. Y yo creo que por ahí se va a generar una solución. Pueden ser múltiples, hay algunas muy civilizadas y muy elegantes. Podríamos llegar nosotros a la elección del 90 y, por ejemplo, que el candidato a la presidencia sea Omar García Harfuch, y que llegue Omar García Harfuch al poder y que llegue cambiando más cosas, no solamente en el tema de inseguridad, sino en otros temas que cambien, que se vea ya un claro rompimiento con la idea original de López Obrador y que traten de rescatar algo del proyecto de Moreno, ¿sí? Pero se ve difícil. Yo más bien creo que va a haber una situación de ruptura y que pudiera ser que tengamos una elección donde haya pues conatos de fraude, donde haya una serie de irregularidades, que se genere una desestabilización en el país y que de repente tome el poder alguna de las opciones, ¿sí? Lamentablemente no estamos en una situación muy bonancible, muy cómoda, porque una de las alternativas es que la extrema derecha ocupe el poder, ¿sí? Porque es la que más se apunta con posibilidades en un esquema de polarización. Y bueno,
eso traerá otros problemas. Ya estaremos aquí emitiendo nosotros nuestra mesa grillera, criticando al nuevo gobierno de ultraderecha, porque no estaremos de acuerdo en muchísimas cosas con ellos tampoco. Sí, por eso es que yo creo que esto que comentábamos al principio de Somos México es desalentador, porque Somos México es la esperanza de que podamos acceder al poder desde una óptica no extrema, desde una óptica centrista, que llame a los grupos, incluso que estén grupos de extremas, de izquierda, de derecha, pero no en condición de fortalecimiento. Sí, incluso se entiende prácticamente, de acuerdo a los estatutos, o al menos se sugiere que ahí hay gente o puede haber gente de derecha e izquierda, pero no ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Entonces, pues, vamos a ver qué sucede, pero sí creo que están viviendo una situación muy complicada las personas de Morena. Hay dos preguntas para cerrar ya el día de hoy la entrevista, Salvador. La primera de ellas, más que pregunta, es una observación, un comentario que hiciste. Ok, Harfuch, por sus condiciones físicas, por la situación sociológica de México, podría ser candidato a la presidencia de la República en el 2030. Nada más que él tiene un grave problema que nadie quiere comentar. Ese grave problema se llama Andrés Manuel López Obrador, que no sé si tenga la fuerza suficiente para repetir la historia que se dio en la capital de México, porque por mucho, por demasiado diría yo, Omar Harfuch ganó la encuesta y los análisis internos. De repente se escuchó la voz de Palenque diciendo ni madre, y ese ni madre impactó tanto que lo hicieron a un lado y pusieron a Clara Burgado. Por otra parte, no sé si Claudia y su gente saben algo que nosotros no sabemos, porque según las encuestas, Claudia sigue con un firme apoyo de más del 70% de los ciudadanos. Entonces, si los contestatarios y los opositores reales, si quienes alzamos la opinión, somos una cantidad minúscula, ¿para qué se desgasta tanto combatiéndonos o combatiéndolos? Yo ya me puse también ese chaleco. ¿Para qué se desgasta tanto, Claudia? ¿Hay algo que no sepamos? ¿Por qué, si no somos un monstruo, si somos casi una hormiga, algo minúsculo, por qué nos quiere destruir? A veces hasta somos necesarios los contestatarios cuando somos minúsculos. Porque mira, está hablando, hay libertad de expresión. Mira, se está moviendo, hay democracia. Mira, ganó una alcaldía de 1,000 habitantes, hay democracia. ¿Por qué quieren destruir a los contestatarios, a los que no están de acuerdo con las acciones erróneas del gobierno? Te repito, algo saben que nosotros no sabemos. ¿Tú lo sabrás? Mira, el problema es que esos datos que nos hablan de que la presidenta tiene popularidad o aprobación de 70% arrolladora. ¿sí? Eso nos da una idea de un potencial que tiene. Podríamos utilizar los conceptos físicos, la capacidad potencial o el poder potencial, ¿sí? Versus el poder real. O sea, es cierto que podría llegar a esos niveles, ¿verdad? Pero siempre y cuando sucedan una serie de cosas que no están claras, que no están presentes. Y el poder real es el que se manifiesta en cosas concretas como elecciones. Y es claro que hay un abismo por la composición de fuerza, más bien por la composición de personas que tienen esa fuerza potencial. Toma en cuenta que los adultos mayores que reciben su dinero cada mes
cada 2 meses, bueno, como cada 2 meses, las becas que se están obteniendo, todo eso nos habla de que la composición que hay es, vamos, donde descansa la fuerza esa potencial, son personas de escasos recursos, de escasa escolaridad, de escasa participación social. Son personas que en la escala de Maslow, de manera mayoritaria, ¿sí?, tienen como intereses fundamentales 3 cosas básicas: respirar, comer y coger, o copular. Sí, más bonito así. Aunque lo más común es que ellos se los copulen, ¿sí? Y esa gente por lo general no participa en la cosa pública, ¿no? Son gente que se automargina. Y entonces, pues sí puedes tener eso y puedes presumir de eso, pero vas a una elección y resulta que eso ya no se vio así. 43% en la elección pasada fueron a la oposición. ¿Qué te quedó? Si fue 43, hubo gente que no participó, menos de 57. ¿Y de dónde saca 75%? Pues de una tranza, ¿sí? O sea, para poder empatar la fuerza real, ¿sí?, con la fuerza potencial, tienes que hacer tranzas, tienes que hacer, sí, irregularidades. Y ahí es donde están ellos, saben que dependen de irregularidades y saben también que puede ser que la presión social llegue en un momento dado a ser tan fuerte que no puedas hacer esas trampas. Y entonces están preocupados y por eso es que están haciendo ese tipo de cosas en el ánimo de que, pues, se dé la autocensura. Vamos a pensar que agarran esa lista y que le dan garrote a 2 o 3, pues ya mucha gente se va a inhibir, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Yo creo que están preocupados porque lo que está sucediendo en el país es algo malo. Los Estados Unidos señalan a este gobierno como un narcogobierno, señalan que hay una gobernanza compartida con los grupos delincuenciales, se habla de grupos que están cometiendo fraudes inmensos, como el caso del huachicol fiscal. Hay quienes hablan, originalmente se hablaba de 600,000 millones de pesos y ahora están hablando de 720,000 millones de pesos. Así que es lo más escandaloso que ha ocurrido en México en toda la historia. Y entonces de repente si los gringos llegan y les echan mano, porque además, ¿cuál es el asunto aquí? Los gringos no la brincan sin guarache. ¿Por qué agarrarían a esa gente? Pues porque le quitarían el dinero y se lo quedarían ellos. Ya les tienen ubicados dónde tienen el dinero. Mucho de ese dinero lo tienen ahí en Estados Unidos, pues ahí lo tienen controlado. Pero están en paraísos fiscales y también los gringos pueden intervenir en esos paraísos fiscales. Entonces, imagínate, agarran a los líderes del huachicol fiscal y ellos se quedan con una gran cantidad de dinero. Al Mayo, ¿cuánto le están pidiendo? Sí, creo que 3,000 millones de pesos, de dólares. Una cantidad impresionante. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Sí están ellos teniendo temores. Y cuando ves esa lista, pues tú dices, bueno, pues para que la hagan es porque tienen realmente algún temor fuerte, ¿sí? Como dice el refrán ranchero, gallina que se sacude trae borucos, sí, ¿verdad? O sea, algo están temiendo. Yo les diría que no teman como el que temió, ¿sí? En fin. Oye, Salvador, pero la última pregunta sería, entre eso que están viendo que podría suceder, ¿no están viendo el principio del fin de la alianza con el narco? Debemos de recordar que gracias al narco, Morena ganó en Sinaloa. Y hay evidencias muy claras. Yo tengo un testimonio donde la gente de Rocha Moya le dice a un dirigente municipal del PRI: si pierde Rocha Moya, ustedes y muchos de ustedes se van a morir. Tamaulipas, una gran cantidad de activistas del PRI secuestrados por la delincuencia organizada. Y así podemos irnos a varios municipios y a varios estados
donde la delincuencia organizada es claro, es evidente que fue socio de Morena y de la Cuarta Transformación. ¿No se estará acabando también esta sociedad y también no estará eso también preocupando a la gente de Morena, que va a decir, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudar? Claro, esa es una posibilidad, una ruptura. Acuérdate que cuando colgaron en Zacatecas a estas 5 personas prominentes, salió un video donde los delincuentes acusaban al gobierno de no haber cumplido el pacto. A los Monreal. A los Monreal. O sea, de hecho están hablando de una ruptura del pacto, que también se puede dar a nivel nacional por la, digamos que, actividad exitosa que ha estado teniendo Omar García Harfuch en las detenciones, etcétera, ¿sí? Pues sí se puede dar un rompimiento, por supuesto, entre ellos. Y de ahí, pues, tener pues, no solamente situaciones donde no haga nada el narco, sino que incluso haga cosas nada más por sus tanates en contra de Morena, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, pero sí estamos ante futuros posibles que de irse presentando de un modo u otro pudiera ser adverso a Morena y pudiera no generarle la fuerza que tuvo en la elección pasada, y entonces sí abrir la posibilidad de que pierda la mayoría calificada, de que pierda incluso la mayoría simple, y entraríamos entonces en una situación de mayor fortaleza de la oposición formal y se abrirían posibilidades de recuperación de la vida democrática que nosotros tuvimos, no muy fuerte, no, casi incipiente, pero comparado con lo que tenemos ahora, algo que sería muy deseable poder recuperar. No son los privilegios como ellos acusan, no, es la vida democrática, eso no es ningún privilegio, es la posibilidad de racionalmente procesar el fenómeno de la lucha por el poder. Racionalmente, ¿qué significa eso? Que podamos vivir luchando por el poder sin tener que estarnos desgarrando, sin tener que estarnos amenazando, sin tener que estar haciendo tanta pendejada como la que están haciendo, ¿sí? Poder disfrutar de la política, ¿sí? Ganes o pierdas, sabiendo que si ganas no ganas todo, y aceptarlo, pero también sabiendo que si pierdes no pierdes todo, y entonces y entenderlo y aceptarlo, y entonces disfrutar de la política. Yo creo que a eso es a lo que debemos de llegar, y es lo que nos están robando fundamentalmente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, tú dirías, la gente, ¿cómo se siente participando en la política? Pues, número uno, sabe que la pueden matar. Sí. Sabe que si es candidato a alcalde puede venir un pinche grupo a decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes ser, y retírate de una vez, y si no te retiras te matamos. Y que suceda. Eso pasa, ¿sí? Entonces, yo creo que eso a final de cuentas es un beneficio para todos. Entonces es una gran pendejada deteriorar la democracia, y es lo que ha hecho este gobierno. ¿Sí? Esta cuarta transformación ha ido socavando los principios democráticos y la vida democrática, ¿sí? Con todo el costo social que tenemos ahora. ¿Sí? Para irnos, los mensajes, Salvador Borrell. Vamos a ver qué tenemos. A ver, me voy a acercar más. Dice Fundación Daniel Ortega, hola, ya los daba por perdidos. No, aquí andamos todavía, compañeros. Rogelio Flores de la Peña nos está viendo. Ana Berta Peña también nos está viendo, le mando un saludo muy cariñoso. Buen día a todos, nos dice Efraín Rentería. Fundación Daniel Ortega nos sigue viendo. Juan Ramos también dice, les mando un saludo afectuoso a ambos, muchas gracias. Morombo Smith nos está viendo. Morombo Smith. Jesús Andrés Miranda Barajas, señores, buenos días. Saludos al par de grilleros
Besos hartos al señor Antonio Lomas, te mandan tus correspondientes besos, Antonio. Morombo Smith nos está viendo, Julián Ives también, Jesús Andrés Miranda Barajas, Murat nos dice, Murat le fue como en feria hace días. Morombo Smith está viendo el video, Elías Silva dice buen día, nos aplaude, gracias. Morombo Smith nos está viendo, Morombo Smith está viendo el video, ok. Elías Silva dice José Andrés de Oteiza, secretario de López Portillo, contó una anécdota donde en una reunión de gabinete vio alterado al expresidente Portillo. Este le dijo que un presidente debía tener mucho cuidado con lo que dice, que un día antes había tenido un exabrupto con un sujeto y días después había sido asesinado. Alguien le quiso hacer el favor a López Portillo, actuó por su cuenta, lo mismo está haciendo Claudio Sheinbaum. Sí, así es, nada más que no es López Portillo, es Adolfo López Mateos, el personaje de esa anécdota. Juan Roma nos está viendo, Elías Silva nos está viendo también. Oye, muy bien, sí. Eso que nos dicen el mensaje es fundamental, mira. Hay pendejos que quieren hacer favores, no pedidos. Imagínate nada más que de repente algún loco por allí escuche que Claudia está diciendo que ya está hasta la madre de Loret de Mola o de alguno de los contestatarios de Denise, no sé quién. ¿Tú crees que no se le ocurra a ese loco de repente esconderse entre la ropa un filero o una arma de largo alcance y terminar con alguna vida? El fanatismo es cabrón, Salvador Borrego. Sí, esto es consecuencia, Toño, de lo mismo que comentamos, de la composición social de la base de apoyo de Claudia. O sea, puede ser que hay muchos fanáticos, sí, pero no se levantan para ir a una elección. Los convocan a una elección del Poder Judicial, importantísimo. Va el 13%. Y 3% de ellos va para mentarles la madre. O sea, no tienen control. No tienen control para esas cosas tan básicas. Menos van a tener control para que espontáneamente salga un loco. Sí, eso ya se vio hasta el cansancio desde López Obrador, porque exhibió a personas, incluso dio sus teléfonos, dio las maneras de localizarlos, y afortunadamente, como una cuestión de favor de Dios para México, no ha ocurrido un asesinato. El día que eso suceda, podría haber reacciones muy fuertes sociales, así como ya ha ocurrido en otros países, cuando se mata a algún periodista o alguien importante. Sí, cuando asesinaron a Chamorro, sí, director de periódico en Nicaragua, se vino la revuelta y años después su hija, sí, Violeta Chamorro, llegó a la presidencia de Nicaragua. Entonces, pues, así estamos, sí, un poco teniendo errores que serían suficientes para que tuviéramos problemas muy graves, pero que por ventura de Dios, como digo yo con respecto a nuestra condición de asísmica esta región, por ventura de Dios no hemos tenido que pagar esas consecuencias. Ojalá que así sigamos. Bueno, nos vemos el martes. Nos vemos el martes en la mesa grillera, sí, ya saben, llegamos aquí al restaurante El Invernadero a las 10 de la mañana, desayunamos, discutimos cuáles son los temas que vamos a platicar y luego a las 11:30 empieza la transmisión, ¿sí? Oye, muy por eso de discutimos. Mejor vamos a decir, analizamos o pensamos. Grillamos. No hay que estar en tiempos de polarización. Así es. Bueno, Salvador, si no hay más, te agradezco. Hombre, un placer.
Hasta luego, compañeros. Hasta luego.